Bienvenidos a todos. En este video vamos a abordar el tema de la regla de L'Hopital. Sin más dilación, empecemos. Bueno, una definición, podríamos llamarla así empíricamente, a la regla de Hopital como un método para solucionar límites indeterminados o límites con una forma indeterminada. La regla de L'Hopital, en este caso, se puede expresar mediante la siguiente expresión. Ok, entonces la expresión se leería de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a de la función en x partido la función g de x es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de la función en x, en este caso f, partido la función g de x, o sea, la derivada, la función de g de x. ¿Ok? Es equivalente. Entonces, esta expresión de acá sería básicamente la regla de L'Hopital, ¿ok? Como bien aclaraba anteriormente, la regla de L'Hopital solo sirve para determinar los límites indeterminados, o sea, límites con la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito, ¿verdad? Esta forma también abarca su contrario, que es el menos infinito partido infinito, ¿verdad? Entonces, estas formas indeterminadas podremos llamarlas también como formas básicas, ¿verdad? Que son las formas indeterminadas más comunes. Ojo, que estas no son las únicas. Otras formas indeterminadas que pueden existir, por ejemplo, está la forma indeterminada 0 entre 0, la forma indeterminada 1 entre infinito, la forma indeterminada infinito entre 0, la forma indeterminada 0 por infinito e infinito menos infinito. Estas son variantes de determinaciones. En este video vamos a abarcar tres de ellas. Vamos a abarcar las dos básicas y una de las variantes. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Bueno, este límite, pues primero para determinar qué tipo de límite es, hay que calcular el límite, valga la redundancia. En este caso, el seno de 0, pues es 0, e elevado a la 0 es 1, menos e elevado a la menos 0, valga la redundancia, es 1 también, y esto es igual a 0 entre 0, por lo que se observa, da la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces ahora vamos a aplicar la regla de L'Hopital para determinar este límite. Entonces, si bien recuerdan, la regla de L'Hopital data en sacar la derivada de la función del denominador dividido la función del numerador. O en este caso, la derivada de las funciones. De las funciones que se operan. En este caso, vamos a terminarlo así. ¿Verdad? Así. Entonces, se trataría este límite, pues se saca la derivada del seno de x y la derivada de la expresión del denominador, en este caso, e elevado a la x menos e elevado a la menos x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de x? ¿Verdad? Pues la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de e de x? Recuerden que aquí se aplica la regla de la suma y diferencia, en donde se aplica la derivada para cada término. En este caso, la derivada de x, pues e de x, menos la derivada de e menos x. Aquí se aplica la derivada en donde e está elevada a una expresión. En este caso, sería así como se resolvería e elevado a la menos x derivada va a ser igual a e menos x, sea la misma expresión multiplicada por la derivada, en este caso de su exponente, ¿verdad? Así sería. De la derivada del exponente, en este caso, como es x, entonces x entre de x, ¿verdad? Entonces, este sería así, menos x
por la derivada, en este caso, de menos x, ¿verdad? La derivada de menos x, en este caso, entonces la derivada de menos x, pues va a ser menos uno, ¿verdad? Entonces, tendremos que su derivada es igual a menos menos x. ¿Y por qué? Porque menos uno por pues da menos ¿verdad? Menos elevado a la menos x. Y en este caso sería así, el coseno de x partido elevado a la x más elevado a la menos x, ¿verdad? Y entonces, al evaluar el límite, el coseno de cero, pues es uno. Y el coseno perdón, eh, cuando x tiende a cero de elevado a la cero, es uno más elevado a la menos uno, pues también va a ser uno. Y entonces voy a colocar acá la respuesta, pues el límite de esta expresión, seno de x partido elevado a la x menos elevado a la menos x es igual a 1/2. ¿Ok? Ahí aplicamos la regla de L'Hopital. Ahora vamos con otro ejercicio. Bueno, ya tenemos este ejercicio e igualmente vamos a evaluar el límite. En este caso es un límite al infinito. En este caso, x tiende al infinito del logaritmo natural de x partido e elevado a la x. Entonces, si sustituimos, vamos a evaluar entonces el logaritmo infinito partido e elevado al infinito. Recuerden que esto da infinito, infinito. Pues logaritmo al infinito pues va a dar un número al infinito. Y elevado al infinito pues también va a dar un dato al infinito. Entonces la forma indeterminada en este caso es infinito partido infinito. E igualmente entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital para resolver este límite. Ya saben, no voy a volver a escribir la expresión de la derivada, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo directamente. La derivada del logaritmo natural de x, pues es 1 partido x. Todo esto dividido. ¿Cuál es la derivada de la x? Pues es la misma que la x. Vamos a operar. En este caso, recuerden que ese tiene como denominador un 1 imaginario. Entonces, sería 1 por 1, pues es 1 partido por x, pues da xe, ¿verdad? Ahora, si evaluamos nuevamente el límite, en este caso, daría 1 perdón, estamos evaluando infinito por para infinito. Y esto prácticamente nos está dictando que esto es igual a 1 partido infinito, ¿verdad? Y de acuerdo a las propiedades, por así decirlo, de los límites al infinito, cuando un número, cualesquiera, un número k en el numerador partido, el infinito positivo, el infinito negativo, da como respuesta, pues, 0. ¿Ok? Por lo tanto, podemos dar como respuesta que este límite es igual a 0. ¿Ok? Y esta sería entonces la respuesta para este límite. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejercicio. Bueno, tenemos el siguiente límite, el cual nos pide que evaluemos, ¿verdad? En este caso, el límite cuando x tiende al infinito
de x a la cuarta partido e elevado a la 2x. Evaluamos así el límite directamente, entonces se pueden dar cuenta de que esto da la forma indeterminada infinito entre infinito. Como no se pudo resolver a la primera, entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital. En este caso, límite cuando x tiende a infinito. ¿Y cuál es la derivada de la primera función? Pues es 4x al cubo partido. ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues sería 2 partido e 2x. Lo que sería la primera por la derivada, en este caso, de la potencia. Ok, ahora sigamos. Porque vamos a seguir aplicando la regla de L'Hopital, porque nos sigue tirando la forma indeterminada infinito entre infinito. Por lo tanto, vamos a seguir aplicándola. En este caso, 3 por 4 sería 12. X al cuadrado por... Y ahora, en este caso sería 2 por la derivada, en este caso, de e a la 2x, que en este caso sería, ¿verdad? Y esto sería igual a qué. Entonces, se puede hacer directamente acá. Eso sería. Luego, entonces, si se dan cuenta, tampoco puede determinar el límite, sigue dando la forma indeterminada, infinito entre infinito. Entonces, sigamos operando. En este caso de 2 por 12, pues, sería que 24x, todo esto partido 4 por la derivada de 2x. En este caso sería de esta manera. Y 4 por 2 da ¿sí? 8, ¿verdad? Y ahora seguimos, ¿verdad? En este caso, ¿por qué seguimos? Porque sigue la x ahí. Y si multiplicamos 24 por infinito, pues infinito, ¿verdad? Y elevado al infinito, pues igual sigue siendo infinito. Entonces, 24, todo eso partido 8 elevado de la segunda. En este caso sería 2 5, 6, ¿verdad? Y 8 por 2 da, ¿cuánto? 16 para 2x. Ojo, aquí ya se puede determinar el límite, porque en este caso ya no queda de la forma indeterminada infinito entre infinito. Esto entonces podemos evaluarlo de dos formas. La primera es que reduzcamos la fracción, o la otra es que operemos de una vez. Si la reducimos, entonces quedaría. Y ahora si evaluamos el límite, entonces 2 por infinito, pues da infinito. En este caso sería 3 partido infinito. Y como 3 partido infinito, entonces todo número tenga como denominador un infinito es igual a 0. Entonces, el límite de la función, en este caso x a la cuarta partido e a la 2x es 0. Si se pudieron dar cuenta, se aplicó más de una vez la regla de L'Hopital. Pueden haber casos así, donde se aplique más de una vez. Y ahora vamos a explicar un último ejercicio. Bueno, tenemos el siguiente límite, el cual dice que cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces la expresión es la siguiente. 3x más 1 partido seno de x menos 1 partido x. ¿Ok? De acuerdo a las propiedades de los límites, hay que sacar el límite para cada expresión. En este caso, sería 3 por 0, pues 0, más 1 da 1. Seno de 0, pues es 0, menos 1 partido 0. Y esto es igual a infinito menos infinito. Y si se dan cuenta, esta es una de las variantes de indeterminación. Entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Y entonces ahora voy a operar la expresión. O sea, voy a operar ambas fracciones. En este caso, el mínimo común sería x seno de x, ¿verdad? Y todo esto partido x, ¿verdad? X seno de x por seno de x por 3x más 1 menos seno de x, ¿verdad?
seno de x por x dividido x, pues da seno de x por 1 es seno de x. Entonces ahora operando todo esto, sería 3x al cuadrado más x menos el seno de x, ¿verdad? Esa sería toda la expresión. Ahora vamos a aplicar la regla de L'Hopital. En este caso vamos a sacar la derivada de la expresión ya simplificada. En este caso sería 6x más 1 menos el coseno de x. Ahora x seno de x. Para ello aplicamos la regla del producto. En este caso sería el primero, la derivada de la segunda, más la segunda, ¿verdad? Por la derivada de la primera. La derivada de la primera es x, ¿verdad? Y la derivada de x es 1. Y seno de x por 1 pues da seno de x. Ahora, ¿podemos determinar el límite? Pues veamos si puede determinar o no el límite. En este caso, 6 por 0 pues da 0. Más 1 da 1, menos el coseno de 0 que es 1. 1 menos 1 da 0. Ahora, cos de x, el coseno de x es 1 y 1 por 0 da 0, más el seno de x, en el caso el seno de 0 es 0 y 0 más 0 da 0. Por lo tanto, si se dan cuenta, da la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simple, aquí, volver a aplicar la regla de L'Hopital y indicar acá que el proceso sigue acá arriba. Entonces, vamos a aplicar la regla nuevamente. La expresión de arriba sería 6 menos, en este caso sería menos seno de x. Todo esto dividido, ¿cuál es la expresión de abajo? En este caso hay que aplicar la regla de la suma y diferencia. ¿Recuerdan? Ok, sería, a ver, déjenme ver, primero, no, primero sería la regla de la suma y luego la regla del producto sería, en este caso, puedo hacerlo de este lado y luego lo voy a borrar. La expresión es esta, x cos de x más el seno de x. En este caso, la primera por la derivada de la segunda, en este caso sería menos seno de x, ¿verdad? Más la segunda por la derivada de la primera. En este caso x, la derivada de x es 1, entonces la dejamos así. Más, voy a poner acá, pero no voy a poner esa parte ahí. Más, ¿cuál es la derivada de seno de x? No, perdón, dije que vamos por partes, entonces solo lo voy a copiar. Entonces ahora, para quitarle esa negatividad al seno de x, podemos hacer lo siguiente. Menos x, seno de x, más seno de x, ¿verdad? Más, en este caso, seno de x. Ahora, como ya aplicamos la derivada en esta parte, vamos a aplicarla ahora en esta parte. Y aquí aplicamos la regla de sumas y diferencias, en donde se saca la derivada de cada expresión. En este caso, sería menos x seno de x más cos de x, ¿verdad? Para la derivada de seno de x, pues cos de x. Esto se resume entonces en menos x seno de x más coseno de x más coseno de x, pues da 2 coseno de x. Pues vamos a colocarlo acá en esta expresión. Sería menos x seno de x más 2 coseno de x. Voy a borrar esta parte. Entonces ahora veamos si se puede evaluar el límite. Como dice que es 0 por la derecha, entonces sería, voy a reescribirlo acá. Y ahora entonces ya evaluando el límite sería 6 seno de 0 pues es 0. Ahora, seno de 0 es 0 por 0, pues da 0, más el coseno de 0 es 1, en este caso sería 2 por 1, sería 6 partido 2, y esto es igual a el coseno de x, en este caso el coseno de 0 es igual a 1, y entonces 2 por 1 es 2, y 6 más 0 pues es 6, 6 dividido 2 da 3, entonces el límite de esa expresión es 3. Y bueno, con eso terminamos esta primera parte de la regla de L'Hopital. En la siguiente explicaré el resto de determinaciones. Y nada más que agregar, nos vemos en la siguiente.